Está muy buena la señal. Ah, eh, por rato se pone bien. Cuando hablamos de operaciones numéricas, habíamos hablado en la anterior clase de que hay números racionales y números irracionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, pi lo podemos representar con después de la coma decimal 3, 14, 16 con 4, conocidísimo, 3, 14, 16, pues no termina ahí, es infinito, ni siquiera es periódico. En fin, los periódicos no los podemos representar como racionales, como una fracción, pero los irracionales, como la base de los logaritmos neperianos, o sea, el número de Euler, el pi, y como eso hay muchos ejemplos de números infinitos. En el término, quiero decir, infinito en la cantidad de decimales. Fíjense que todo número está compuesto por dos partes. Siempre, todo número está compuesto por dos partes. Una que se denomina a ver, digamos 3, 14, 15 y no sé qué. No, a ese le llamamos pi. Esta de aquí es la parte que se llamamos decimal. Ya. Y esta es la parte entera. Quiere decir que tiene dos partes. Una decimal y una entera. Pero este otro número, digamos, 3 puntos, que no sea ese, 3.026 nada más, también tiene su parte decimal. Hasta ahí no va. No es que tiene infinito, ¿no? Hasta ahí no. También tiene su parte decimal y tiene su parte entera. También. Pero este número yo lo puedo representar de otra forma. Así, miren, 30, 26 por 10 a la menos 3, ¿no es cierto? Y este otro, yo quiero usar esta notación. ¿Cómo sería el otro? Es imposible, ¿no? Se mantiza. A esto, este número tiene también dos partes. Solo que esta es la notación científica que usamos en física, hemos aprendido, ¿no? A este número, a esta parte del número le llamamos mantisa. Esta es la mantisa. Estoy recordando conceptos que ya saben ustedes. Y a este de acá, solamente a este le llamamos el exponente. ¿Ok? Todos están multiplicados por 10 elevado al exponente. Todos. Quiere decir que esos números, nuestro sistema decimal tiene base 10. ¿No es cierto? Tiene base 10 y tenemos los dígitos de 0 al 9. Y todos los números se pueden expresar así, a excepción de los irracionales. ¿Por qué los irracionales no se pueden? Porque tienen la parte decimal es infinita. Ningún irracional se puede. No, no. ¿Se dan cuenta, no? O sea que la matiza sería infinita. ¿Qué es lo que hace un computador para representar este número? ¿Cómo se hace en la memoria? Fíjense, los sistemas operativos, especialmente el software que maneja los números, sea Máxima, cualquier software que maneje números, Python, nosotros tenemos la ventaja que cuando programamos podemos fijar eso.
podemos fijar cuántos dígitos tendrá la mantiza. Podemos fijar. Y eso lo asignamos, es cierto, como un número entero. Fíjense. De modo que nuestro decimal tiene dos partes. Una la mantiza y otra el exponente. De esa manera yo puedo meter a la memoria. Fíjense. Puedo, evidentemente, así tener, digamos, ¿se acuerdan de lo que hablamos en la anterior clase de las casillas? Digamos, estos 8 bits, porque aquí hay 8 bits, aquí hay 8, 32 bits. 31 bits. Y el primero va a ser para el signo. Menos, más. Pero el primer bit para el signo. Entonces, todo este espacio de memoria, ¿se acuerdan, no? Una dirección de memoria, que van a ser de 32 bits, me va a representar la mantiza. Digo yo. ¿No? Puede ser, si quiero, de 64 bits, no hay problema. ¿No? Y tendría que reservar otros bits, de repente 2 bytes, o sea, 15 bits y uno para el signo, para el exponente. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué rango de número? La mantiza estoy hablando. ¿Qué rango de mantiza me puede almacenar ese formato de memoria? Este formato. ¿Qué rango de 2? Espérense un ratito. 2 elevado a la 31, ¿no? Más, menos, porque el primer bit es para el signo. Si es positivo es 0, si es negativo es 1. Ya está el signo, el primer bit. Los otros 31 bits de los 4 bytes, ¿no? Va a ser para la mantiza. Igual acá, voy a tener 2 elevado a la 15 para el exponente, ¿no? Más, menos, ¿no es cierto? Porque el primer bit pues son 16 bits en total. Pero el primer bit para el signo, 0 más, 1 menos, listo. Entonces, 2 elevado a 31 igual a ¿cuánto es? Dos elevado a la 31. ¿Ah? Dos a la 31. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10 dígitos. Puede ser más o puede ser menos. ¿No? Y 2 elevado a 15, 2 elevado a 32.700 a 68 más menos. Quiere decir que yo puedo representar en esta memoria, en este formato, un número que va entre 0 y este valor, elevado a la 10, o mejor dicho, por 10 elevado a la más 32.700, un número que, pero solamente me va a mostrar esa cantidad de dígitos, nada más. ¿Me entienden?
Quiere decir que la mantiza máxima serán de 10 dígitos decimales. ¿Y qué pasa si yo quisiera un número más grande? Tengo que aumentar los bits acá, ¿no es cierto? Tengo que yaparle a la memoria. Entonces voy a tener que tapar la máquina, a ver, sacar ese chip. Chiverío, ¿no? No es así. ¿Me entienden? ¿Entienden, no? Quiere decir que una dirección de memoria es capaz de almacenarme, si es de 64 bits, un número parecido a este. ¿Ve? Y obviamente que esto va a ser para cualquier tipo de cálculo que sirve. Estoy hablando de un número que tiene 10 dígitos, ¿no? Un número de 10 dígitos. No puedo más. 10 dígitos significativos, ¿me entiendes? Ahí viene el concepto de significativo. Entonces, cuando le pregunten qué significan los dígitos significativos, los dígitos, la cantidad de dígitos máximo que pueda albergar la mantiza. Ah, ya. ¿Y qué es la mantiza? Bueno, ya saben qué es la mantiza, ¿no? La mantiza es la parte entera del número decimal. Ah, sin coma. Sin coma. Por eso es que hablamos del número en punto flotante. ¿Qué es el punto flotante? Entonces, el punto flotante lo determina la parte exponencial, el exponente. El exponente es el que mueve el punto, a la izquierda o a la derecha, sea positivo o negativo. Ya lo saben qué hacer. Entonces, de aquí para adelante, todos los números tienen mantiza entera, todos. ¿Entiendes? Incluidos los irracionales, solo que los irracionales tienen una mantiza infinita. Porque son irracionales, pues. Esa es la característica del número irracional. Tiene mantiza infinita. ¿Y qué tengo que hacer entonces yo para representar la computadora? Ah, estoy fregado. Tengo que cortarlo. Yo no puedo trabajar con cifras infinitas. Imposible. Porque fíjense, donde se almacena es físico. Es físico, es un chip. Ahí está ahí. Y no puede haber un chip que tenga dígitos infinitos. Imposible. ¿Me entiendes? Entonces comienzo a tener un error. Error por redondeo. Ese es el primer error que tengo en los métodos numéricos. Porque están obligados a trabajar con una mantiza finita. Por eso, todos los métodos numéricos están obligados a trabajar con una mantiza finita, con un número determinado de dígitos significativos. Sean 10, como en este caso, sean 12, sean 15, sean 20, pero finito. Pues no pueden tener mantiza infinita. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces ahí estoy obligado a redondear. ¿Qué es el redondeo entonces? Eso lleva una regla. Una regla, ¿no? que nosotros le decimos método reglado. O sea, una convención nuestra, matemática, que cuando, por ejemplo, digamos de que mi memoria solamente me puede albergar hasta aquí, estos números, 9 dígitos, pero resulta que yo tengo 10. ¿En qué consistiría el redondeo? Que ese dígito que sobra, ¿me entiende?, se lleva a la siguiente unidad, si es mayor a 5. Si es mayor a 5, se lleva a la unidad. Quiere decir que va a sumar al 4. Estoy redondeando entonces este número que antes era hasta el 8, ahora lo estoy redondeando hasta la posición del 4. Ahora el 4 se transforma en 5. Ha ocurrido un redondeo al mayor.
¿Qué pasa si fuera menor a 5 este número? Se redondea al menor, quiere decir que el 4 permanece. ¿Me entiende? Permanece. Esa es una regla que tenemos. Porque la regla puede cambiar, puede decir, por ejemplo, que de 6 para abajo se redondee a menos, puede decir. Pero no es esa la regla. La regla dice que es de 5. Esa es la que estamos acostumbrados a hacer y la que todos los instrumentos electrónicos hacen. ¿Está bien? Ese se llama redondeo. Y obviamente al redondear, ya ese número, al multiplicar por otro, el resultado de ese redondeo se va arrastrando. ¿No? Ya el resultado tiene un error por redondeo. Error por redondeo. De ahí deviene el error por redondeo. ¿Ok? Ahí se les estoy mostrando. Ustedes escríbanlo como quieran o pregúntenle a la inteligencia artificial qué significa el error por redondeo. Al fin y al cabo vamos a llegar a lo mismo. Por todos los caminos es lo mismo. Ese es el concepto. El problema es que el formato de memoria impide, ¿no?, tener una mantisa más grande que la requerida para un problema particular. ¿Está bien? Es lo que pasa con la calculadora. Las calculadoras solo muestran un dígito creo que 10 o 11, no muestran más. ¿Qué pasa si fueran 15? A ver, métame un número de 15 dígitos. No entra. Entonces, automáticamente lo va a redondear, pues. Automáticamente lo redondea. Exactamente igual. Un problema, una limitación tecnológica. ¿Ve? Pero ya es un error. ¿Está bien? Ya estamos cometiendo un error. Se llama error por redondeo. Entonces a eso le vamos a llamar. Me voy a mi otra pizarra. Ya estoy farseando, ¿no?, con 2 pizarras. A la otra pizarra. Esta de aquí. Error por redondeo. Ahí está. Este es el primer error. Ya sabemos cómo se origina, etcétera, etcétera. Pasa por el concepto de mantisa, exponente, número puntos flotantes y toda esa historia. ¿Está bien? Segundo error. Error inherente. No, hablemos por segundo error que sea el error por truncamiento. Truncamiento. ¿Qué es el error por truncamiento? Todo se hace con un ejemplo. Ya, vámonos otra vez a la pizarra grande. Vamos a imaginarnos que tenemos una serie infinita. Fíjense, cambia, una serie. Por ejemplo, la serie, voy a trabajar con la serie del coseno. El coseno de X en serie es igual a, ahorita le voy a preguntar a Máxima. A ver. Bueno, supongamos que voy a suponer, no voy a poner la que, voy a suponer, digamos que sea X sobre 2 más X al cuadrado sobre 3 más X a la cuarta sobre 4 más, ¿no?, X a la N sobre N, por decir. Pero eso es una serie infinita, ¿no? ¿Y cuándo puedo almacenar algo infinito? Es imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Romper la serie en algún término. Por decir, estos nomás términos voy a considerar. Y todos los otros términos, no. Me olvido de los otros. Solamente eso. Y listo, con eso hago todo mi método numérico. Todo. Fíjense que de entrada ya estoy cometiendo un error. Ese error se llama por truncamiento.
entonces se va a dar en las expresiones, porque no solamente se puede dar ahí, no se puede dar, por ejemplo, en las derivadas, es muy común, las derivadas de orden superior, decimos cero, ¿no? ¿Se acuerdan en física, no? El profesor, saca la derivada, esta, Michi, despreciamos, ¿ves? Ese hecho de despreciar ya es un error. ¿Por qué? Porque obviamente esa fórmula, como esa que está ahí, ¿no? Con 4 términos, va a ir haciendo las diversas operaciones en los procesos numéricos, ¿me entiendes? Porque la X va a ir cambiando. Pero fíjense que va cambiando, pero el proceso me está haciendo solamente con 4 términos. Y no con 5. De repente con 6, con 7, no sé. Mientras más términos tenga, seguramente que el resultado es mejor. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a esperar en los métodos numéricos un segundo tipo de error, que va a ser el error por truncamiento. Entonces ya van 2, fíjense. Si lo sumamos, los 2 errores, ¿ves? Y el otro error ya es nuestro, ya son las chambonadas. Se llaman errores inherentes. Por ejemplo, cuando estoy en un laboratorio, pero no crean que es por chambonada. A ver, si yo estoy en un laboratorio pesando una sustancia y la balanza donde es de aguja, esa agujita, ¿qué puedo apreciar yo con la? Si la miro de acá, si la miro de frente. O sea, puedo aproximar un valor de acuerdo a la escala gráfica que aparece, ¿no es cierto? Y si viene el jefe de laboratorio, oye, he visto que tenés muchos errores, te voy a poner esta otra balanza, pum, me pone una balanza con camionada, montonera de dígitos. Dígitos, los números se ven ahí. ¿Ven? ¿Cuál va a ser mejor? La de dígito, pues, ¿no es cierto? Porque la de dígito va a ser capaz de dividirme eso que yo no puedo ver, acá no puedo apreciar con la agujita, ¿no? Esa forma de lectura se dice analógica. Las formas de lectura analógicas ya quedaron en la época de piedra, ya no se usan, ¿no? En los cacharros, ¿no? Eso que marcan todavía los kilómetros por hora con una aguja, ¿no? En los cacharros. Inclusive los modernos ya con puro dígito, ¿no? Cuando estamos en las bicicletas, en todo, ¿no? En todas las motos antiguas, ¿no? Con una agujita, ¿no? Ese es analógico. Ahora ustedes suben a esa moto moderna y van a ver números ahí. Cambian los números. Ese es digital. ¿Está bien? Medición digital. Siempre vamos a utilizar entonces medidores digitales. Pero aún así, cuando anotamos, podemos volcar los dígitos. Va a depender muchas veces hasta del estado de ánimo. Si venimos reteados al laboratorio, el ánimo no es el mismo. O por ahí estamos resfriados y de mal humor, ¿no? Por ahí nos equivocamos. En vez de poner 284, ponemos 248. Volcamos el 8 con el 4. ¿Ves? Pues igual. A ese tipo de error que no tiene nada que ver la computadora, es nosotros y los instrumentos, se denomina error inherente, ¿ok? Se llama error inherente, y ese obviamente que la única manera de controlar ese error es mediante un procedimiento de laboratorio. Por eso que ustedes van a ver que todos los que entran al laboratorio entran con un mandil blanco. Eso no es por nada, no es porque se les ocurra, y no entra nadie si no lleva el mandil blanco. Y en muchos laboratorios van protegidos, ¿no? Y dentro del laboratorio tiene que usar guantes. Y fíjense, ¿qué es eso? Eso es un protocolo. Tiene que cumplir un protocolo, le guste o no le guste. ¿Está bien? Protocolos son reglas. Primero entra a la ducha, se lee, se pone su mandil blanco, bla, bla, entra por aquí, sigue esa raya, ¿me entiende, no? Hay una serie, pero eso es ¿para qué? Para minimizar los errores inherentes, para nada más. Los errores humanos y
lo que podamos tener en los instrumentos, porque no se olvide, quienes calibran los instrumentos somos nosotros. Por ahí lo calibramos mal. Porque antes de usar un instrumento, normalmente se regula, o no, se lo afina. Es así. Entonces, el error inherente no entra en el método en sí. El dato que resulta de ese error, ese sí, es el que va a afectar al resultado del método. Pero fíjense que no tiene nada que ver con el método, porque el método va a funcionar en la computadora. Vamos a meter un dato bien o errado. El error entonces comienza a la entrada. Es el famoso dicho, ¿no? En informática. Si usted mete basura a un programa, basura va a salir. Eso no. Y eso es verdad. Eso es verdad. Si metemos basura a un programa, basura vamos a esperar. O por ahí nada, ¿no? Es eso. Así es. Entonces nuestro siguiente error, que lo vamos a anotar aquí en la pizarra, en otra pizarra, y se me vuelca así, es el error inherente. Inherente, así se lee. Este error inherente entonces es en los datos de entrada. Mientras que los otros, el único que le podemos echar la culpa a la computadora por su tecnología es el error por redondeo. Inclusive el error por truncamiento lo podemos salvar. ¿Haciendo qué? Tomando la mayor cantidad de dígitos, ¿no? O quiero decir, la mayor cantidad de términos en una fórmula. El caso no de la serie, el caso de la serie, ¿no? En vez de tomar 4, bueno, tomaremos 20. De 4 a 20 es abismal la diferencia. Vamos a esperar un error menor. ¿Está bien? Esos son los errores que no los vemos, pero están ahí. No los vemos. Porque a veces somos inconscientes de un error inclusive inherente. Puedo salir yo feliz de toda la vida, ¿no? Y el número que era 200, ¿qué pasó aquí? Ah, ya. El número que era, digo, ¿no? 282 resulta que es 228. Estoy saliendo con 228 feliz de la vida, silbando y todo. Luego el cálculo, ¿no? Los últimos dígitos. Está mal. Y soy tan inconsciente que no lo veo, no lo noté, me entro a la computadora pero veo resultados raros. Tengo que darme cuenta. Tengo que darme cuenta. ¿Qué resultado más raro, Y si le miro, algún rato me voy a dar cuenta, ¿no? de mi error en el dato. ¿Ves? Es así. Pero también yo no sé con cuánto el software, digamos, que estoy trabajando, con cuántos dígitos significativos trabaja, no lo sé. ¿Ves? Porque normalmente nosotros utilizamos programas de terceros ya hechos para hacer un trabajo profesional. Un cálculo, qué sé yo, algo de ingeniería. Un canal voy a calcular con un programa de ingeniería, con Seaware, por el SeawareCAD. Pero ¿cuántas cifras significativas me consideran los cálculos? Eso no lo sé. Tendría que agarrar el manual para leer la letra chica, la letra chiquitita que no se ve, como dicen. Eso es. Y el error por truncamiento, bueno, ya sabemos que se origina en las ecuaciones. Habrá que ver si el SeawareCAD, por ejemplo, no me considera las diferenciales originadas en la rugosidad, por ejemplo.
¿no? A ver qué expresión me da de eso. El problema es que en la ingeniería hay, que no es problema, es normal, es natural. La ingeniería es práctica, no es teórica. La ingeniería es práctica, ¿no? No es teórica. Con eso quiero decirle que cuando nos encontramos con un problema en la práctica de ingeniería, ya como profesionales, ¿no? Resulta que está lejos de la teoría. Y eso es normal. Pero la teoría nos ayuda a razonar y dar una solución. Fíjense. Quiere decir que sin la teoría no hacemos nada. ¿Ves? Tienen que funcionar las dos. Las dos. Así de sencillo. ¿Está bien? En el cálculo de fundaciones, consideramos suelos elásticos. A ver, vayan a ver un suelo elástico. O que el hormigón es elástico. Hay un hormigón elástico. ¿Ves? ¿Qué es lo que interesa ahí? ¿Qué es lo que interesa ahí? Los controles de obra, es decir, los controles de calidad del proceso. Fíjense que toda la ingeniería son procesos, todas. Si es alimento, igual. Igual, hay un proceso de elaboración, ¿no es cierto? En la ingeniería industrial, lo que sea, cualquier ingeniería, hay procesos. Y todo proceso tiene control de calidad, todo. Y las dos cosas tenemos que... No, los controles de calidad es precisamente para eso, para ver que estamos correctos y de acuerdo a la teoría, fíjense. O sea, sin la teoría tampoco el ingeniero es nada, nada, nada. Necesita nomás la teoría. Así de sencillo. ¿Está bien? Bueno. Entonces ya sabemos que hay errores. ¿Cómo los minimizamos los errores? Por ejemplo, los errores que no podemos, sobre todo los que no podemos controlar. El caso de los redondeos. Pues no lo podemos controlar. Eso se puede minimizar en función a la forma de hacer las operaciones. Me puedo explicar mejor así. Supongan que yo tengo que sumar A más B. Obviamente que si A tiene un error X y B tiene un error Y, el error total sería el error de X más el error de Y, o sea que se suman. En la suma, los errores se suman. Pero si yo tengo que hacer A por Y por B, cambia la figura. Fíjense que este tiene un error X y este tiene un error Y. Entonces, el error va a ser igual a X por Y. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, en realidad sería así, ¿no? A más X con su error, ¿no? Por B más Y. Entonces, si hacen las operaciones acá, se van a dar cuenta de que los errores en el producto son mucho más grandes que la suma. Quiere decir que primero tengo que hacer los productos. O sea, el orden de las operaciones es importante. Primero hay que hacer los productos y la división. ¿Por qué? Porque se lleva más error. Y después la suma y la resta. ¿Está bien? Si en un procedimiento hay que hacer operaciones, porque todas hay que hacer, ya les dije en la primera clase, los métodos numéricos son puros sumas. ¿Se acuerdan que les dije, no? Multiplicación, suma, división, potenciación, radicación. Eso. La potenciación es la multiplicación en serie. Y la radicalización es la división en serie. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Lo que lleva a multiplicación, eso, ¿no? O lo que lleva a división, cualquiera de los dos. Y después lo que llevan suma, o lo que llevan resta. A esto nosotros le llamamos
suma algebraica. De modo que primero va a estar el producto y división y después la suma algebraica. Siempre va a ser así. Con eso no vamos a eliminar el error. Olvídense, no se puede eliminar el error. Lo vamos a minimizar. Vamos a hacer que su efecto sea menor. Porque si hacemos primero la suma y después los productos, fíjense cómo se va a disparar el error, ¿no? Pudiendo tener un error menor. Entonces acostumbrémonos primero a hacer las multiplicaciones y las divisiones, y después la suma y la resta, después. En lo posible. Por eso es mejor tener una expresión, fíjense cómo es, ¿no? Cómo es. Nos enseñan en análisis matemático, nos enseñan que todas las expresiones tienen que estar factorizadas. Y acabamos de decir que los factores que son multiplicaciones son más perjudiciales que la suma. Fíjense que acá es mucho mejor trabajar con las expresiones expandidas en vez de factorizadas. La expansión es lo contrario de la factorización. Entonces, si tenemos una expresión factorizada, lo que tenemos que hacer es desfactorizarla, ¿no? Expandirla. ¿Para qué? Para que se transformen, normalmente se van a transformar en suma, pues. En suma se van a transformar. O productos más simples. ¿Está bien? Eso es. O sea que en métodos numéricos es mucho más eficiente trabajar con expresiones expandidas que expresiones factorizadas. ¿No? Hay que tomarlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque de esa manera minimizamos el error por redondeo, que es el que no podemos controlar. Inclusive los otros, ¿no? Inclusive el error por truncamiento, porque no se olviden que el truncamiento también afecta a las operaciones, inclusive eso también, ¿no? Pero claro, el truncamiento lo podemos minimizar más, obviamente, colocando más términos en la expresión. Eso es. Bien, jóvenes, entonces aquí les he mostrado los errores que normalmente nosotros no tomamos en cuenta. Son transparentes, o quiero decir, no los vemos. Casi que no los vemos. Pero aparecen. Como les estoy mostrando, aparecen. No hay forma de, ¿no? Podemos minimizarlo. Y el error inherente también. Porque obviamente haciendo una buena lectura, con la mayor cantidad de hitos posible, ¿no? Con el mejor instrumento. No es lo mismo medir de aquí hasta allá con una wincha metálica, ¿no? o que con una plástica. Fíjense que la metálica se estira, pero no tanto como la plástica. No van a medir igual. Y todavía más, un láser, un medidor láser, chic, pic. Van a tener 3 medidas distintas. ¿Cuál va a ser mejor? La de láser, pues lógico, la de láser. ¿Ve? Y les aseguro que van a tener datos distintos. Y el de láser va a ser mejor. Eso es así. ¿Está bien? Bueno, ese es por un lado. Ahora viene otro tipo de error que es el común que vamos a usar. Se llama el error de aproximación. Vamos a poner aquí un título. Acá no. Error de aproximación. ¿Ok? Este no tiene nada que ver con los anteriores, por eso quiero ponerlo como subtítulo antes de ver su concepto. Vamos a ver de dónde sale. Para ello tenemos que
tenemos que tener el siguiente concepto, que ya lo dije en la anterior clase. Un método decíamos que es una serie de algoritmos, ¿se acuerdan, no? Pasos a seguir para resolver un problema, pero preestablecido. No es que los pasos vamos a ir haciéndolo en la medida, no, antes de que se, cuáles pasos hay que preestablecer, y eso de preestablecer se denomina método. O sea que un método está preestablecido, ¿no? Y obviamente eso hace que el método sea rutinario, siempre los mismos pasos, siempre. Bueno, hay métodos numéricos que hacen procesos numéricos iterativos. La mayoría son así. O sea, primero se prueba con un valor, después con otro. Después ese valor se lo vuelve a introducir y se tiene un resultado. Y así, vamos yendo, se llama proceso iterativo. ¿Se acuerdan de programación, no? Los procesos iterativos. ¿Cuáles son los procesos iterativos? Aquí vamos a poner un subtítulo. Proceso iterativo. ¿Cuáles son los procesos iterativos? Hacer A mientras que P, ¿no? ¿De acuerdo, no? While, do. Hacer A mientras que P. Después vamos a hablar de Python. Esto hay en Python. Esa estructura se llama hacer mientras que. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? A. El proceso A puede ser montonera de instrucciones, montonera de cálculo, y se va haciendo mientras que P sea verdadero. Si P es verdadero, se ejecuta A. Si P es verdadero, se ejecuta A. Si P es verdadero, fíjense, estamos haciendo un bucle. Si P es verdadero, se ejecuta A. Si P es verdadero, se ejecuta A. Si P es verdadero, se ejecuta. Cuando P es falso, termina el proceso, sale por acá. Este se llama proceso iterativo. Ese es uno. Hay otro. Otro es el hacer hasta que. Ese es así. Hacer A hasta que P. O sea, si P es falso, se ejecuta A. Si sigue siendo falso, se sube hasta que P sea verdadero. Cuando P es verdadero, recién sale por aquí el flujo del programa y ya va a hacer lo que tenga que hacer después. ¿Me entiende? Pero aquí hay un bucle también, donde se ejecuta A hasta que P, no es mientras que P, hasta que P. ¿Ve? Until do. Ahí ves, el otro era while, ¿no? Este es until. Hacer A hasta que P. Until significa hasta que. Y while significa mientras que. Son parecidos, pero no iguales. Igual, son bucles. Y ya que